Hola, bienvenidos al espacio de conversaciones en el círculo número 5. Tenemos hoy con nosotras a dos representantes de las Hermanas Carmelitas de San José. Melchora Quintana, directora del Colegio Regina Carmeli de Rubí, y Susana García del Álamo, titular también del mismo colegio. Hemos querido invitarlas para conocer mejor los logros y las dificultades que tiene la parte de gestión empresarial que deben llevar a cabo paralelamente con su labor social. Bienvenidas, y en principio nos gustaría que nos explicaran una breve descripción de la labor social que hacen en distintos ámbitos de servicios a las personas, las Hermanas Carmelitas de San José, relacionadas con enfermos, ancianos y niños. Pues si acaso comenzaré yo. Tal vez tendríamos que remontarnos hacia el año 1900, que fue cuando la fundadora, Madre Rosa Ojeda, que de Vilanova y la Geltrú, pues tuvo la iniciativa con otro grupo de hermanas, realmente pues para servir, ver las necesidades sociales que había en aquel entonces y decidirse por hacer pues una labor. A partir de aquí fuimos creciendo, empezamos a estar por toda Cataluña, fuimos también a Francia, a Roma, y a partir de aquí realmente pues dar este servicio sobre todo a la parte de los ancianos. Al principio nos conocían como las veladoras, porque íbamos a hacer un servicio a los ancianos a domicilio, así como también para cuidar a los niños dentro de las casas de las familias que no podían cuidarlos porque trabajaban. Las hermanas se dieron cuenta que el trabajo que podían hacer en una casa particular pues no podía multiplicarse y tampoco eran tantas para hacerlo, y empezaron a abrir las clínicas y las residencias, así como también después los colegios y las guarderías. Ahora mismo, ¿qué es lo que realmente hacemos? Continuamos con esta labor. Estamos en España, estamos en México, estamos en Colombia, estamos sobre todo en la parte de aquí de Cataluña, y tenemos colegios, residencias, y ahora mismo estamos terminando de ubicar o de reubicar una clínica. La labor esencial es servir allí donde estamos, ayudar allí donde estamos y dar un servicio a la sociedad según las necesidades. Nosotras admiramos especialmente esta parte de gestión porque, como ustedes han dicho ahora, tienen residencias, escuelas, todo esto tiene una parte de gestión empresarial y de dificultades para que siga adelante, de autofinanciación, que en muchos casos se desconoce, pero que forma parte también de su trabajo. Entendemos que la mayor parte de las dificultades que encuentran son económicas, y si son así, ¿cómo las solventan, ¿no? Sí, a ver, fundamentalmente tanto en los centros educativos como en las residencias, actualmente el problema es muchas familias llegar a final de mes y mantener la calidad tanto de la enseñanza como de la atención a los ancianos. En nuestro caso, en el colegio, siendo un centro concertado, dependemos totalmente no, pero de la Generalitat y de las cuotas de los padres de los alumnos. ¿Cómo llegamos a final de mes y cómo conseguimos pagar a todos los trabajadores y mantener las instalaciones bien y dar toda la calidad que queremos? Con la economía haciendo virguerías, es decir, se puede hacer que las cuotas de los padres reviertan totalmente en el centro, que es como funcionamos. Primero, pagar todas las necesidades, luz, agua, como cualquier familia, como cualquier empresa, y después, igual que las nóminas de los profesores, después con esto que nos queda, pues, los meses que nos queda, lo que hacemos es allí donde necesitamos mejorar un aula e invertir en las nuevas tecnologías, poner cañones, poner pizarras digitales, invertimos en eso. Llegamos de esta manera y no teniendo ningún gasto que no corresponda. Es decir, a final de mes no se queda nadie sin cobrar, no se queda nadie sin ninguna necesidad cubierta. Y la combinación de su labor y de los empleados que tiene la escuela, ¿no? La escuela o la residencia, o ¿cómo
¿Cómo se compaginan estas dos? A ver, se compagina. Cualquier trabajador tiene su horario de trabajo, son las horas de convenio. A diferencia, nosotras, nuestras horas de convenio no existen, por decirlo así. Y nuestro sueldo, que es de profesora o cobrado por la Generalitat, revierte en bien del centro educativo. Igual que las hermanas que están en una residencia, su sueldo y sus horas de trabajo no tienen fin, es decir, ellas empiezan por la mañana, acaban por la noche y su sueldo vuelve a revertir en la residencia en la que están. O sea que se trata de un trabajo diario, continuo, como una empresa que no cierra nunca. Bueno, nosotros tenemos el servicio las 24 horas del día. Las 24 horas del día, ¿no? De hecho, el teléfono suena incluso los fines de semana. O sea, es una dedicación total la que realmente nosotros tenemos. Tal vez por eso muchas veces salen los números, ¿no? Porque el sueldo que a lo mejor habría que poner para otra persona normalmente lo cubre el trabajo de las hermanas de una manera silenciosa y callada. Claro, por supuesto. Pues ahora seguiremos hablando y damos paso a la publicidad. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Y volviendo al trabajo y a la dificultad de gestionar estos centros, en estos últimos años, ¿han notado ustedes mayores dificultades debido a la crisis económica? ¿Dificultades personales o dificultades económicas? Económicas y personales, porque allí va todo un poco mezclado. Sí que es verdad que las dificultades en cuanto a lo que sería el trabajo, el personal está muy bien formado, tanto en las residencias, en las clínicas, en los colegios. Realmente tenemos un personal que intentamos buscar un perfil que realmente pues, nos ayude tal y como nosotros queremos que se haga el trabajo. Eso sí que facilita el hecho de poder dar una calidad allí donde estamos. Las dificultades económicas evidentemente vienen dadas por todo. Sí que es cierto que sobre todo en la parte de las residencias cuesta mucho encontrar un personal porque el horario no es tan flexible, por decirlo, o tan concreto para tener una conciliación familiar y de trabajo. Y eso hace que cueste más encontrar esas personas. En los colegios sí que es cierto que a pesar de la crisis nosotros tenemos que mantener a los mismos alumnos y tenemos que dar el servicio tal y como está. En algunos de los centros sí que realmente pues, han optado por rebajar horas de profesorado. Nosotros en este caso pues, creemos que es necesario para dar una calidad mayor mantener el profesorado y se hacen de más y de menos con los sueldos que son de las hermanas, ¿no? El profesorado económicamente pues realmente no le ha influido, sino por lo que les ha rebajado o les han quitado, ¿no? del tanto por ciento. En las residencias, en principio el sueldo pues es lo que les corresponde por convenio. Por Uno lo tanto, de los problemas económicos que también nos encontramos en los centros educativos es familias pues, que no están dispuestas a pagar la educación de sus hijos. Claro, a nivel personal nos encontramos el problema que no es lo mismo que una religiosa que seamos nosotras les digamos a los padres esta cuota es necesaria para mantener el centro, para mejorar la calidad, para continuar con todos los servicios, que se lo diga a una persona que sea ajena no al centro, pero sí a una visión religiosa como la nuestra. Es más difícil para nosotras poder decirles usted tiene que pagar esta cuota. Claro, y enseguida pues se nos puede retraer el hecho de lo que somos, ¿no? uh-huh. Y actualmente esto es muy común y es una gran dificultad que tenemos. ¿Y creen que las familias conocen esta separación que hay entre el trabajo y la labor de las hermanas y el trabajo de gestión y de funcionamiento como empresa de estos centros? Las que son abiertas a conocerlo, sí. Las que no lo quieren ver, no. Los niños, por ejemplo, ellos se dan cuenta enseguida. La labor nuestra en clase, como una profesora normal,
ellos se dan cuenta. La labor cuando estamos en el SPLAY, nuestra actitud también, nuestra forma de ser, no es que varíe, pero sí la relación con ellos es diferente. Cuando vamos de viaje de fin de curso, cuando estamos con el deporte, cuando estamos en la calle que te los encuentras, claro, nuestra actitud y nuestra relación varía. Es la misma relación, pero con unos matices diferentes. Y los niños enseguida se dan cuenta. Los padres que nos quieren conocer y que son abiertos y quieren que el colegio crezca, quieren que sus hijos pues reciban todos estos valores que nosotros intentamos transmitirles, y el profesorado son abiertos y enseguida lo ven. Aquellos que no es imposible. Y aparte en la escuela de Rubí, aparte de la educación, hay otros servicios complementarios relacionados con el deporte. Todo esto nació de una idea del equipo directivo del centro, ¿no? Y que se fue desarrollando y se ha ido mejorando y convirtiendo, tiene una visión de futuro también, ¿no? Sí, actualmente. ¿Cómo incorporan estos nuevos recursos? A ver, hemos creado desde hace 2 años una asociación deportiva escolar. Estamos dentro del Pla Català del Esport. Y esto implica pues no es que sea independiente del centro escolar, no es una actividad extraescolar más, sino que es una actividad ligada totalmente al centro escolar, pero independiente. Todo se lo gestiona la asociación deportiva, en la cual nosotras también formamos parte. También forman parte. Exacto. El objetivo de la asociación deportiva es los mismos valores que nosotros intentamos inculcar dentro del centro escolar en áreas curriculares o no curriculares, lo mismo dentro del deporte. O sea, el respeto, la solidaridad, el ayudar a los demás, el no solo competir por competir, el aprender, etcétera, ¿no? Y la ventaja que tenemos también es que nos vienen muchísimos alumnos de otros centros educativos de Rubí, que no son solo nuestros. Entonces, ahí es una labor muy importante. Y uno de los aspectos que tenemos es somos escuela amiga de UNICEF. Escuela amiga de UNICEF, tanto como centro escolar como asociación deportiva escolar. Quería hacerles una pregunta relacionada con la falta de vocación que tenemos en estos tiempos y que seguramente les afecta, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ven el futuro de estos centros? Porque la gran fuerza motriz son ustedes, y si el número de hermanas disminuye, estos centros necesitan de otro tipo de gestión. Nosotros ya llevamos bastante tiempo que la comunidad ha ido cada vez a menos. Sí que cuentan las hermanas que habían llegado a ser hasta 15 en la comunidad, 17 en la comunidad, actualmente somos 7, de las cuales en activo, por decirlo de alguna manera, en plantilla estamos 3, hay otra que está estudiando y las otras 3 hermanas pues hacen una labor que nadie ve, pero que realmente requiere un esfuerzo constante. ¿Cómo lo vemos? Se puede ver de una manera esperanzada o se puede ver de una manera desilusionada. Nosotros optamos más por la parte de la ilusión, de la esperanza. Optamos realmente pues, por trabajar con el profesorado, en nuestro caso en el resto de las casas de residencias o de clínicas, trabajar con las personas laicas, las personas que realmente tenemos contratadas nosotros, de tal manera que intentamos transmitir con nuestra vida cuál es el proyecto de Madre Rosa, cuál es el carisma de Madre Rosa, qué manera nosotros tenemos para vivir y transmitir el Evangelio, y a partir de aquí ir formando a estas personas laicas que asuman, como nosotros, a su manera, este carisma, para poderlo después transmitir y ser ellas las personas gestoras de los centros que realmente nosotros ahora mismo regentamos. Que realmente haya crisis vocacional, lo hay crisis personal, hay crisis de valores, hay crisis económicas, hay crisis en la sociedad. Que realmente haya más vocaciones, no haya más vocaciones para que puedan asumir nuestro trabajo, eso no lo vamos a saber lo que pase hasta dentro de bastante tiempo, pero pienso que nosotros actualmente tenemos un gran reto de ser testimonios de aquello que realmente estamos convencidas que hay que vivir. Tenemos, ya pronto, la idea es durante este curso y el curso que viene, ya dentro de la congregación de nuestro Instituto de Hermanas Carmelitas de San José, es
se ha realizado, se ha preparado un proyecto de laicos, es decir, de todas las personas que colaboran con nosotras en cualquier labor social, sea en un colegio, en una residencia, y es esto, transmitirlas, cómo nosotros queremos que estos valores, este hecho religioso nuestro, este hecho de solidaridad, de respeto, de familia cristiana, cómo ellos lo van a interiorizar y cómo cuando sean responsables lo puedan transmitir cuando ellos tengan nuestras funciones al resto de personas que se ligue a nuestras instituciones. Es difícil, pero ya hay congregaciones religiosas que lo están haciendo y nosotras pues ya estamos en ello también, porque hermanas cada vez hay menos y la sociedad cada día nos requiere a nosotras, igual que a cualquier persona de la sociedad, pues una formación muy específica. Y antes una hermana podía hacer muchas cosas y ahora una hermana las puede hacer, pero requiere mucha formación, y lo fundamental nuestro tampoco lo podemos dejar, que es la oración, la vida en comunidad, esto no lo podemos dejar. Entonces es poquito a poco como el resto de personas, el resto de laicos agregados a nuestra congregación pueden tener estas responsabilidades. Bien, y volviendo a cuestiones un poco más pragmáticas o inmediatas, ¿han tenido ustedes, la escuela concertada ha tenido recortes también? ¿Cómo les han afectado? Bueno, a nivel de colegio, la nómina de todo el profesorado pues se ha rebajado un 5, un 7%, como cualquier nómina de cualquier trabajador público, aunque seamos una escuela concertada, ha afectado igual, y a los profesores a nivel personal les ha afectado. La ventaja que hemos tenido es que ellos no lo han pagado con los niños, no lo han pagado con el centro escolar, han asumido esta rebaja y han colaborado pues trabajando como han trabajado siempre por vocación de enseñar a los niños. A nivel de concierto también se está rebajando y eso se nota a nivel de poder pues invertir en más cosas. Entonces hay que hacer los números e ir poco a poco de dónde se saca, de dónde se ahorra para invertir. Actualmente estamos pendientes de un concierto que ya sabemos que no se nos va a dar ni a nosotros ni a otros centros escolares que lo pidan a nivel de formación profesional. Entonces, claro, aquí es cómo podemos plantear esta educación a los padres y a los niños para que los alumnos vengan al centro escolar y se pueda pagar al profesorado, se puedan hacer todas las actividades, etcétera. Claro. Porque ustedes en su centro ofrecen ciclos formativos de grado medio y ¿tienen más demanda últimamente? ¿Han notado un aumento de demanda? Nosotros hemos sido siempre un centro que hemos apostado mucho por la formación profesional. Desde hace muchísimos años tenemos la parte de gestión administrativa, después pusimos el ciclo formativo de enfermería, auxiliar de curas de enfermería, y después optamos también por apostar por el deporte, porque creemos que también es una manera de educar a los alumnos y a los jóvenes pues, con otros valores. Demanda, sobre todo la demanda está en la parte de ciclos formativos de auxiliar de enfermería, más que nada porque por la zona donde estamos también este servicio era necesario, por eso realmente nosotros lo hicimos. Sí que es verdad que de todos los alumnos que tenemos que lo piden, no pueden entrar todos. Normalmente se quedan unos 20-25 fuera porque no tenemos más aulas para poderlo. Por parte de inspección sí que se nos pidió el abrir otra aula de enfermería porque estaba muy demandado. Y sí que es cierto que están muy solicitados. De gestión administrativa también, pero el que más ahora mismo están pidiendo es el de enfermería. ¿Y ven posibilidades de abrirlo en los próximos cursos? De aumentar, porque eso significa aumentar la plantilla, aumentar... Ahora la formación profesional también se está reformando y hay cursos que los que son LOGSE como curas de auxiliar de enfermería es 1 año, los que son LOE como gestión administrativa ya son 2 años. Entonces hay alumnos que de hacer 2 años se retraen, no es que no sea tan fácil, pero antes en 1 año tenías una titulación, ibas al mundo laboral y perfecto. Ahora los alumnos, el año pasado ya vuelven a la de gestión administrativa, aunque sea de 2 años. La gran ventaja que tenemos es muchas empresas nos llaman para acoger a estos alumnos en prácticas.
aquellos alumnos que realmente son responsables, responden a nivel académico, responden a nivel laboral, muchos tienen trabajo. Esto es lo importante. O sea que cierran ustedes el círculo, ¿no? Empiezan con una guardería y pueden terminar hasta coordinar un posible trabajo para un estudiante. De hecho, la mayoría de los alumnos que han hecho prácticas, como dice ella, pues realmente si las han hecho bien y hay una posibilidad en las empresas, normalmente se los quedan. Sí que es cierto. El que realmente, pues el ciclo formativo, que nosotros tenemos que luchar por él y que realmente pues nos gustaría pues mantenerlo y darlo más a conocer, sería el del ciclo formativo de deporte, porque realmente estamos iniciándolo ahora. Es cierto pues que en la zona hay mucha demanda, pero al ser privado pues realmente cuesta más llenarlo. Pero apostamos realmente pues por esta formación profesional para educar a estos jóvenes para el mundo laboral. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. No Gracias sé si quieren por añadir alguna cosa, pero les agradecemos que nos hayan explicado, aunque sea en este corto tiempo, su trabajo de gestión empresarial. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y Susana García del Álamo, titular también del mismo colegio. Hemos querido invitarlas para conocer mejor los logros y las dificultades que tiene la parte de gestión empresarial que deben llevar a cabo paralelamente con su labor social. Bienvenidas, y en principio nos gustaría que nos explicaran realmente pues para servir, ver las necesidades sociales que había en aquel entonces y decidirse por hacer pues una labor. A partir de aquí fuimos creciendo, empezamos a estar por toda Cataluña, fuimos también a Francia, a Roma, y a partir de aquí realmente pues dar este servicio sobre todo a la parte de los ancianos. Al principio nos conocían como las veladoras, porque íbamos a hacer Hola, bienvenidos al espacio de conversaciones en el círculo número 5. Tenemos hoy con nosotras a dos representantes de las Hermanas Carmelitas de San José. Melchora Quintana, directora del Colegio Regina Carmeli de Rubí. Una breve descripción de la labor social que hacen en distintos ámbitos de servicios a las personas, las Hermanas Carmelitas de San José, relacionadas con enfermos, ancianos y niños. Pues si acaso comenzaré yo. Tal vez tendríamos que remontarnos hacia el año 1900, que fue cuando la fundadora, Madre Rosa Ojeda, que de Vilanova y la Geltrú, pues tuvo la iniciativa con otro grupo de hermanos